Habrá una piedra mental. Relájate, está en el siguiente arco. Capítulo 21. Un alma. En medio de una calle concurrida una mujer fue rodeada por un nutrido grupo de periodistas y camarógrafos. Estas personas finalmente habían rastreado a la madre de la infame apoteosis que recientemente se enfrentó a Almigut y expuso su secreto al mundo y ahora el público quería saber más sobre él. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu hijo era un villano?, preguntó uno de los reporteros. ¿O siempre lo supiste? Por favor, déjame en paz, suplicó Inko mientras intentaba pasar entre la multitud de reporteros y fotógrafos que bloqueaban su camino en la acera. ¿Fue la forma en que criaste a Izuku lo que lo convirtió en una vida de villanía? Otro informado preguntó acusadoramente. Eso no es, por favor, déjame pasar, Inko solo quería irse a casa. ¿Sabes por qué tu hijo se ha convertido en un villano?, preguntó uno más agresivo mientras empujaba un micrófono en la cara de la pobre mujer. Sin que ninguno de ellos lo supiera, en el exterior de la multitud había alguien una cabeza más bajo que la mayoría de los adultos que vestía una gabardina marrón, un sombrero y una bufanda para ocultar su rostro. La figura vio a estos buitres de los medios acosar a la dama con las manos en los bolsillos. Sus dedos se retorcieron debajo de la tela y de repente todas las cámaras, micrófonos y dispositivos que estaban usando los reporteros se apagaron. ¿Qué? Los reporteros y periodistas no entendieron lo que acababa de pasar. Inko se aprovechó de la situación y se deslizó más allá del tesoro mientras estaban distraídos. Ella agradeció en silencio a cualquier dios que la estuviera cuidando. La figura de la gabardina sintió con la cabeza con satisfacción y se alejó. Después de todo, tenía una reunión importante a la que asistir. Hospital. Perdí. Bakugou se acostó en su cama de hospital mirando fijamente al techo. Apenas escuchó al médico decir que lo iban a dar de alta hoy y que sus padres estaban en camino a recogerlo. Perdí contra Deku, no dejaba de pensar en esa batalla una y otra vez. Ese nerd me aplastó por completo. Katsuki miró fijamente al espacio sobre él. ¿Has visto días mejores, Kak-chan? Con un estremecimiento de sorpresa, Bakugou se giró para ver a Deku sentado en una de las sillas que usaban sus padres cuando lo visitaban. El nerd se veía exactamente como lo hizo durante su batalla. Sin camisa y cubierto de suciedad y salpicaduras de sangre, con su guantelete atado a su mano izquierda. Dime. ¿Te duele? ¿Te pica? Ser tan completamente inútil, se rió entre dientes Izuku. Tal vez deberíamos empezar a llamarte Deku. Katsuki lo miró fijamente. Cállate la boca. Él gritó. Déjame en paz. Oh Kak-chan, Izuku se puso de pie y le sonrió. Ya estás solo, se rió entre dientes. No tienes a nadie. Incluso a mí, tu enemigo mortal hace mucho tiempo que te superó y te dejó en el polvo donde perteneces. Acercándose a la cama, se inclinó hacia el rostro del rubio. Si de verdad quieres vencerme, zambúllete desde el techo y espera renacer con una peculiaridad mejor. Bakugou se despertó de repente. Sus grandes ojos rojos recorrieron la habitación. Se dio cuenta de que era solo un sueño y se calmó. Sin embargo, esas últimas palabras que Deku dijo en su sueño continuaron persiguiéndolo. A través de la ciudad. Maldita sea, maldijo una gota amorfa de lodo verde. Su cuerpo pegajoso estaba presionado contra la pared del callejón. Una misteriosa aura roja cubría su forma que le impedía moverse o escapar. No supo lo que pasó. El lodo simplemente se estaba mudando a un nuevo escondite después de escapar recientemente de la prisión, y esta figura misteriosa con un abrigo marrón apareció de la nada y lo atacó. Imagínese mi sorpresa al descubrir que escapó de la prisión, señor Sludge, se rió entre dientes la figura. Sorpresa y deleite, se acercó lentamente al limo clavado en la pared. ¿Quién diablos eres tú?, exigió el villano. Es lógico que pruebe mi piedra con el villano que ayudó a comenzar mi viaje, sonrió Izuku quitándose el sombrero y la bufanda. Además, necesito ver si esto funciona en los tipos de mutación después de todo. Eres tú. El lodo recordaba a este niño desde el día en que Almig lo salpicó hace más de un año. Así fue como fue arrestado en primer lugar. No te preocupes, esto no me hará daño a mí. Izuku extendió su guantelete infinito y agarró la única parte sólida del cuerpo del villano, su ojo.
El hombre limo gritó de dolor cuando un brillo púrpura envolvió su visión. Mientras tanto en la UA, Toshinori miró por la ventana de la sala de profesores. Desde su lugar tenía una buena vista de la multitud de manifestantes fuera de las puertas delanteras de la escuela. Desde la batalla contra Midoriya hace una semana, donde se reveló al público su verdadera forma, la gente había comenzado a hablar. Se preguntaban por qué su mayor héroe mintió sobre su poder. Las personas sin peculiaridades querían saber por qué nunca se les dio la oportunidad de competir en el campo de los héroes, si el héroe número uno tampoco tenía peculiaridades. Los manifestantes afuera consistían en los que no tenían peculiaridades, así como aquellos con peculiaridades casi insignificantes, débiles y poco prácticas. Todos ellos con carteles que decían cosas como igual que nosotros, Lienigt, no false gods, Kirkles is not weakness y symbol of yes. Hay más de ellos desde ayer, dijo una voz a su lado. Toshinori no necesitó darse la vuelta para saber que era Aizawa quien entró en la habitación. Después de todo lo que hacemos por la gente, se vuelven contra ti tan rápido. A veces te hace preguntarte por qué lo hacemos, comentó. Hay que verlo desde su perspectiva, suspiró el flaco. Muchas personas que carecen de una peculiaridad o tienen una peculiaridad poco práctica, que soñaban con ser un héroe al igual que el joven Midoriya, y al igual que él, se les negó la oportunidad de intentarlo, miró con tristeza a los manifestantes. Solía pensar que era por su propia protección, pero ahora estoy empezando a pensar que realmente son los prejuicios los que les impiden competir en nuestro campo. No puedo discutir ya que soy parcial, Aizawa sabía muy bien cómo se sentía eso. Tenía una peculiaridad poco práctica, pero fue uno de los pocos afortunados que tuvo la oportunidad de ser un héroe. Esto está fuera de tema, pero a Katsuki Bakugou lo dejaron salir del hospital, su estudiante sufrió una fractura en el brazo derecho que necesitó cirugía, un brazo izquierdo dislocado, una conmoción cerebral y algunas costillas rotas. Midoriya realmente lo dejó tenerlo. Los otros estudiantes se salieron con la suya fácilmente en comparación con él. Por lo que me dijeron, Bakugou y Midoriya tienen una historia juntos, explicó Toshinori. Basado en la personalidad del joven Bakugou, no es una buena historia, apuesto puedo imaginar el deleite de Midoriya, dijo Aizawa con sarcasmo. Ejercer todo ese poder contra un chico con el que compartes mucha mala sangre. ¿Cómo podría resistirse? ¿Cómo están los demás? Preguntó Toshinori. Aún en arresto domiciliario, dijo la profesora sin perder el ritmo. Estaba enojado cuando descubrió que un puñado de estudiantes fue a un depósito de chatarra para enfrentarse a Midoriya. Tan pronto como los paramédicos se llevaron a Bakugou, Aizawa inmediatamente los atacó. Todos estuvieron en arresto domiciliario durante 2 semanas por su comportamiento imprudente. No puedo decir que apruebo lo que hicieron, pero admiro su valentía, confesó Toshinori. No es excusa para casi tirar sus vidas por la borda, Aizawa se cruzó de brazos con desaprobación. Afortunadamente Midoriya es un villano misericordioso, no iría tan lejos como para llamarlo misericordioso, dijo Toshinori. El niño hizo todo lo posible para lastimarlo de una de las peores maneras al exponer su verdadera apariencia al mundo. ¿O bien? Ambos están aquí, dijo una voz entrando en la habitación. Miraron para ver la forma pequeña del director Nezu junto a la puerta, sosteniendo una bolsa de compras de color amarillo brillante. ¿Dónde has estado toda la mañana? Aizawa cuestionó. Tiendas de cómics, explicó simplemente la criatura del oso ratón. Tiendas de cómics. Ambos preguntaron. Déjame explicarte, Nezu se acercó a los dos hombres. He estado investigando un poco sobre el dispositivo de Izuku Midoriya, basándome en lo que me dijiste. Al principio no pude encontrar buenas pistas, pero cuando busqué las palabras infinito y guantelete, encontré algo bastante interesante, hizo una pausa. Dramáticamente. Luego recorrí todas las tiendas de cómics de la ciudad hasta que encontré esto, metió la mano en la bolsa, sacó un libro y lo sostuvo para que lo vieran. El libro se tituló Infinity Gauntlet. Este es un cómic de Marvel Comics de hace mucho tiempo, antes de que comenzara la era de las rarezas. Nezu le entregó el libro a Aizawa. Tienes que estar bromeando. Aizawa miró la portada y notó al personaje de piel morada con un guante de oro en la mano, varias piedras adheridas. Casi como la versión de Midoriya, excepto que el cómic tenía 6, no 5.
Me temo que no, Nezu frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que tuvo la idea de construir su guantelete a partir de un cómic? Toshinori no podía creer esto. De hecho, dijo Nezu mientras Aizawa comenzaba a hojearlo. Parece que Midoriya es fanático de estos cómics. Esto es imposible. Shota comenzó a leer las páginas en busca de posibles conexiones. Odio admitirlo, pero el joven Midoriya es extremadamente brillante. Si alguien pudiera encontrar una manera de hacerlo posible, sería él, dijo All Might honestamente. Si su guantelete se basa en el del cómic, ¿cómo lo derrotaron los héroes? No lo hacen, dijo Nezu como una cuestión de hecho. El villano es demasiado poderoso y termina perdiendo debido a su propio ego y arrogancia, y Midoriya, como se estableció anteriormente, es lo más parecido a una estupidez, comentó Aizawa. No cometerá los mismos errores y no debemos contar con él. Sin embargo, esto podría darnos una idea sobre el tipo de poderes que ahora posee, agregó Toshinori tomando el libro para hojearlo él mismo. No del todo, suspiró el pequeño animal. Basado en lo que viste, las piedras de Midoriya funcionan de manera diferente a las del cómic. Su piedra de la realidad manipula la materia, su piedra del tiempo solo detiene brevemente el tiempo en un área aislada y cura el daño físico, y su piedra del espacio le da algún tipo de fuerza invisible. Campo, así como habilidades de deformación. No olvidemos su piedra de poder, All Might, agregó Aizawa. Desafortunadamente, con el método único de transferencia de uno para todos, Midoriya pudo adquirir completamente la peculiaridad de una muestra de su Adan Toshinori, resumió Nezu. Ahora que lo tiene, es solo cuestión de tiempo antes de que desaparezca de ti, ¿no es así? Tiene que haber una manera de recuperarlo. Toshinori apretó los puños con ira y frustración. Tal vez sí podemos quitarle el guantelete y las piedras, pero obviamente no lo permitirá sin pelear, dijo el director refiriéndose a la reciente batalla contra el joven villano. Odio decirlo, pero es posible que tengas que pelear con él nuevamente. Esta vez con todo lo que tienes podrías hacer todo lo posible por un villano que creaste, preguntó All Might. No estoy seguro, nunca antes había creado un villano, dijo Nezu con honestidad. En una nota relacionada. Tenía otra razón para venir aquí, hizo una pausa. Tu sucesor Mirio, ha estado en la sala de entrenamiento toda la semana desde esa batalla. ¿Puedes ir a hablar con él? Está bien. Toshinori se preguntó por qué Mirio estaba trabajando tan duro cuando era fin de semana. Una vez que se fue, los dos miembros de la facultad continuaron hablando. Hay otra cosa que me preocupa de este cómic, dijo Aizawa mientras lo hojeaba de nuevo. La piedra del alma, según esto, tiene poder sobre la vida y la muerte. También puede extraer almas. Las piedras de Midoriya no funcionan igual, recuerda, le recordó Nezu. Entonces, ¿qué crees que hace? Para que tenga un valor tan alto para él, debe ser poderoso. Aizawa y Nezu fruncieron el ceño pensando en todas las posibilidades. El maestro de aula volvió a la ventana para observar a los manifestantes afuera. Vio a una chica de cabello castaño cargando algunas cajas, maletas y una mochila. Se dirigía hacia la salida. El director también la observó. Odio que tuviéramos que expulsarla, pero el gobierno estaba presionando mucho a nuestra escuela para que hiciera de alguien un ejemplo después de ese truco que hicieron, suspiró Nezu con pesar. A mí tampoco me gusta, pero ella sabía dónde se escondía Midoriya, no le dijo a nadie y fue sola a confrontarlo. Aizawa la vio pasar entre los manifestantes. Tiene suerte de que sus amigos la siguieran o podría haber resultado gravemente herida o muerta. Espero que termine bien. Nezu la vio desaparecer. Fuera de Ochako llevó sus pertenencias por la calle con dificultad. Podría haber usado su peculiaridad para hacerlo más fácil, pero honestamente no tenía ganas. El único lugar al que tenía que ir Uraraka era al apartamento que consiguió antes de que la escuela construyera los dormitorios. Afortunadamente, el alquiler ya estaba pagado durante todo el año escolar, por lo que aún podía vivir allí hasta que decidiera qué hacer. Expulsada, esa palabra aún la dejaba entumecida. Aunque Uraraka no podía negar que se lo merecía por poner en peligro a sus amigos. Intentaron defenderla, pero la facultad no lo permitió. Incluso Mei intentó hablar, diciéndoles que fue su idea ir a buscar a Midoriya, ya que sabía sobre el depósito de chatarra. Por eso la echaron del estudio de desarrollo y le dieron arresto domiciliario durante 3 semanas. El director Nezu se disculpó y dijo que no tenía elección.
El gobierno estaba tomando medidas enérgicas contra las escuelas de héroes, especialmente la UA, no solo por seguridad, sino también por los estudiantes que se ponían en peligro de manera imprudente incluso antes de graduarse. La academia no tuvo más remedio que expulsar a uno de ellos y, dado que Uraraka fue la que abandonó los terrenos de la escuela para encontrar y enfrentarse a un villano, fue ella. Su licencia provisional y su disfraz de héroe fueron confiscados, por supuesto, junto con su personal. Luego le dieron hasta el fin de semana para encontrar otros arreglos de vivienda, empacar sus pertenencias y salir de los dormitorios. Ida fue probablemente la más molesta. Siguió insistiendo en que debería haberse esforzado más para convencerlos de que se fueran en lugar de quedarse y luchar. Suyo era un desastre de llanto. Kirishima dijo a lo poco masculino que fue que la expulsaran. Momo se sintió culpable porque fue el plan y la estrategia lo que falló en derrotar a Midoriya. Todoroki no había dicho nada, pero seguía mirándola con pesar. Nadie había visto a Bakugou todavía, ya que todavía estaba en el hospital. Después de despedirse, Uraraka empacó el resto de sus cosas y salió de la escuela. Mientras avanzaba por la calle, la mente de Ochako no dejaba de pensar qué hacer a continuación. Podría postularse para otras escuelas de héroes en el país, pero con su historial de expulsión puede resultar difícil. Ni siquiera le había dicho a sus padres que la echaron de la UA. Oh, genial, suspiró al sentir gotas de agua golpear su cabeza. Había comenzado a llover empeorando su ya mal humor. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, tropezó y dejó caer todas sus maletas en la acera. Se arrodilló para recogerlos y tratar de contener las lágrimas de frustración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz. Uraraka no levantó la vista, pero vio un par de botas negras de pie frente a ella. No, gracias. Antes de que pudiera decir algo más, sus cajas levitaron en el aire y la lluvia se separó a su alrededor. Entonces tal vez necesites un amigo. Una mano cubierta por un guantelete dorado con una piedra púrpura dentro de la palma entró en su visión. Ochako miró hacia arriba con sorpresa al ver a Izuku parado allí con la mano extendida. La chica estaba demasiado sorprendida para las palabras. Allí estaba el villano que los apaleó a todos hace una semana, en público y a plena luz del día. Izuku le sonrió cuando Uraraka comenzó a mirar a su alrededor preguntándose si alguien más lo estaba viendo. Una de las habilidades que me otorga la piedra del alma se llama Notice Menot. A menos que haga algo para llamar su atención directamente, las personas que nos rodean me ignorarán, explicó de la manera más simple posible. ¿Qué quieres?, Ochako preguntó mientras lo vigilaba con cautela. Solo quería tener una charla contigo, dijo. ¿Tienes algún lugar privado al que podamos ir? Notó que ella parecía insegura. Te prometo que no te haré daño, está bien. Tragando saliva nerviosamente el exalumno decidió creerle. Tengo un apartamento no muy lejos de aquí, asintió Izuku y la ayudó a llevar sus pertenencias. Habitación de entrenamiento. Mirió, llamó Toshinori interrumpiendo la práctica del chico, lo que provocó que tropezara en medio del swing y casi cayera de bruces. Por suerte, pasó por el suelo y su ropa antes de avergonzarse. Volviendo a salir del suelo, el de tercer año se puso rápidamente los pantalones. Todopoderoso. Mirió lo saludó. Así que me han dicho que has estado entrenando aquí toda la semana, apenas te has tomado un descanso, dijo el héroe en tono de reprimenda. Eso no es bueno para tu salud, joven Mirió. Lo sé, la otra rubia tuvo la decencia de lucir un poco avergonzada. Es solo, después de lo que sucedió la semana pasada, y luego aparecieron esos manifestantes. Solo necesito ser más fuerte. Entiendo que te sientas frustrado, Toshinori suspiró y miró hacia abajo. Créeme, me siento aún más frustrado que tú. Se acercó a quien se suponía que sería su sucesor. Probablemente te sientas enojado con Midoriya por lo que ha hecho. No estoy enojado con él, interrumpió repentinamente Mirió. Lo siento por él llegar de nuevo. Creo que está perdido y muy enojado con el mundo, explicó Mirió. Después de lo que me dijiste sobre él, creo que lo entiendo. Probablemente sería similar a Izuku si estuviera en sus zapatos. Eso es, Toshinori se quedó sin palabras. Quiero salvarlo. Es solo un chico que ha renunciado a los héroes. Mirió miró a su maestro. Es por eso que quiere crear una nueva sociedad de héroes.
Lo convenceré de que todavía hay esperanza, dijo con extrema positividad. Seré su héroe si eso es lo que se necesita, mirió. Toshinori miró a su sucesor con orgullo antes de animarse. Estás absolutamente en lo correcto. Mostró su sonrisa característica. El joven Midoriya es un villano que necesita ser salvado, no golpeado hasta el olvido, olvidando su conversación anterior sobre tomar al niño en serio como un enemigo que seguía. Tomaremos uno por todos y Midoriya de las garras del mal si eso es lo que se necesita. No estaba mal aferrarse a la esperanza de que Izuku pudiera recuperarse. Un poco ingenuo quizás, pero no está mal. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Ambos gritaron al unísono. Ahora el único problema es, no tengo idea de qué hará el joven Midoriya a continuación. Las palabras de Toshinori de repente empañaron el ambiente. ¿Ninguna? Mirio cuestionó. El héroe se encogió de nuevo a su forma flaca en una nube de humo cuando un pensamiento desagradable apareció en su cabeza. Creo que hay una persona que podría saberlo, pero es alguien con quien esperaba no volver a hablar nunca más en otra parte. Este es un bonito apartamento, comentó Izuku mientras dejaba las bolsas. Era pequeño, pero acogedor. ¿Puedo traerte una de bebida? Ochako tartamudeó nerviosamente. Un villano en su apartamento. ¿Cómo podría no estar nerviosa? Me tienes miedo, afirmó. El adolescente de cabello verde miró su guantelete. Todo este poder que ejerzo, contra héroes. Deberías tener miedo, ese era un hecho honesto. Soy tan aterrador, dijo en broma con las manos levantadas como garras, tratando de aligerar el ambiente. No funcionó. Después de un minuto de incómodo silencio, Uraraka finalmente decidió hablar. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Ella preguntó. Hace aproximadamente un año, mucho antes de conocerte a ti y a Mei, le dijo Izuku con honestidad. Solo dime por qué. Uraraka suplicó. Porque no soporto este mundo en el que vivimos, miró al suelo. Esta ridícula sociedad basada en héroes controlados por el poder. Izuku se acercó a la ventana de su apartamento. Durante años me trataron como un marginado, una mancha en la sociedad, por el simple hecho de nacer sin una peculiaridad. Según todos, no tenía ningún propósito, ninguna utilidad para el mundo, ninguna razón para estar vivo. Me sentía tan solo, hizo una pausa y colocó su mano sobre el vidrio. Así que quería ser un héroe, porque pensé que había más personas como yo por ahí. Pensé que tal vez si pudieran ver a una persona sin peculiaridades convertirse en un héroe, eso les daría la esperanza de que el mundo no es tan terrible. Solo quería hacer lo correcto y, en cambio, me encontré con el desprecio y las burlas de personas como Bakugou. Su tono se volvió enojado. Luego conocí al Might y aquí pensé que el héroe que predica que cualquiera puede ser un héroe creería en mí, pero resulta que es como todos los demás. Todo lo que le importa a él y a todos es poder. Izuku se giró para mirarla. Así que pensé que si eso es lo que se necesita, me convertiré en la persona más poderosa del planeta y cambiaré las reglas de la sociedad. Todo este caos, solo para torcer a la sociedad en tu visión. Uraraka no podía creer que esa fuera su razón. No torcí nada, sonrió Izuku. Todo lo que hice fue sacudir las cosas y exponer a Almig por el fraude que es. Pero toda esa destrucción que causaste, era necesario mostrarle al mundo de lo que soy capaz, la interrumpió. Simplemente he desafiado el statu quo y dado que la actual sociedad de héroes se mantiene unida por hilos tan endebles, todo está empezando a desmoronarse por tu culpa, argumentó la chica de la gravedad. ¿Preferirías que alguien más con malas intenciones, como la Liga de Villanos, derribara la sociedad? Izuku respondió. ¿Estás diciendo que no tienes malas intenciones? Ochako lo señaló. ¿Sí? Todo lo que quiero es crear una nueva sociedad de héroes, una real, una sólida que no esté construida sobre mentiras y sueños rotos de otros. Notó que ella miraba hacia otro lado con tristeza. Creo que Uraraka lo entenderías mejor después de lo que te hicieron en Oa. ¿De qué estás hablando? Ella lo miró. Es bastante obvio, ¿no? Izuku se acercó y comenzó a rodear a la chica. Te vi salir de la academia en ropa de calle cargando tus cosas. ¿Te expulsaron, no? Se detuvo frente a ella. ¿Por qué viniste a Raxus Junkyard? El chico de cabello verde se acercó a ella. Solo quería hablar contigo, dijo Ochako honestamente. No vine en busca de pelea.
Tenía la esperanza de que te entregaras, ya que no creo que seas malvado. Eso fue valiente de tu parte, Izuku le sonrió. Muy heroico de tu parte también, y tus amigos te siguieron allí, supongo sí. Intentaste hacer lo correcto y mira lo que pasó, te expulsaron, Izuku ladeó la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque imprudentemente me puse en peligro a mí y a los demás, repitió Ochako lo que le dijeron a Aizawa y el director. Pero tus intenciones eran buenas, le recordó. Pregúntate, ¿por qué no expulsaron a Bakugou? Él no vino a ayudarte a ti ni a los demás. Solo quería pelear conmigo y ni siquiera tenía una licencia provisional. Los ojos de Ochako se abrieron cuando se dio cuenta de que había un punto. ¿Por qué no lo expulsaron? La explosiva cabeza caliente debe haber roto más reglas que ella. La respuesta es simple. Pesaron el valor de todos ustedes, lo eligieron como el menos valioso y luego lo soltaron. Eso no es cierto. Uraraka le gritó. Bakugou es tan poderoso que no pueden darse el lujo de perder al mejor estudiante de tu año, continuó Izuku a pesar de verla comenzar a llorar. Necesitan que sea un héroe, es por eso que no intentan mejorar su comportamiento y lo dejan salirse con la suya con imprudencias peligrosas, mientras que tú, una chica con mucho menos poder, eres prescindible para la profesión de héroe. Pero eso no es justo. Ella lloró. ¿Por qué es así? ¡Felicitaciones! Estás empezando a entender que el poder es todo lo que importa, Izuku extendió los brazos. Al igual que yo. Este es el mundo en el que vivimos en Ochako Uraraka. A nadie le importa hacer lo correcto y los verdaderos héroes no existen. Se dio la vuelta para mirar por la ventana. Esta sociedad está construida sobre pilares vacíos y huecos, precariamente equilibrados. Ahora que he inclinado esa balanza, todo se está derrumbando. Esos manifestantes fuera de UA son solo el comienzo. Pronto más personas comenzarán a ver las grietas y fallas en nuestro sistema de héroes y entonces comenzarán a querer un cambio, se rió entre dientes. Lamentablemente, el gobierno es reacio a cambiar, ¿y por qué deberían cambiar cuando tienen al héroe definitivo All-Might bajo la manga? Excepto que All-Might no es lo que parece ser, Ochako estaba empezando a entender su plan. Ahora que todo el mundo sabe la verdad sobre él, ya no puede ser visto como el símbolo de la paz. Ahora lo estás entendiendo. Izuku la miró de nuevo. Un gran empujón más y el gobierno no tendrá más remedio que recurrir a otra persona. ¿Te refieres a ti? Simplemente le sonrió en lugar de responder. Finalmente, Uraraka entendió por qué hizo esto. Nadie escucharía a un chico sin peculiaridades, sin importar cuán inteligente fuera en este mundo obsesionado con el poder, pero ahora que era una de las personas más fuertes que existen, Izuku en realidad sería tomado en serio. Uraraka, ¿te gustaría un trabajo? Izuku ofreció. ¿Qué clase de trabajo? Ella preguntó. ¿Te gustaría ser un verdadero héroe? Él cuestionó. Dijiste que querías ser un héroe para que tus padres puedan vivir cómodamente, esa es una causa muy noble, Izuku le tendió la mano derecha. Pero si trabajas conmigo, podemos asegurarnos de que aún más personas vivan cómodamente. Podemos arreglar este sistema de héroe roto, para que las personas como nosotros ya no sean desechadas como basura. Sus palabras sonaban cada vez más atractivas para ella. Incluso sus acciones tenían perfecto sentido. En una sociedad corrupta no se permitía ningún cambio que amenazara a los que estaban en el poder. Es por eso que el cambio que Izuku estaba tratando de hacer parecían actos de villanía, pero en realidad todo era para mejorar el mundo y aquellos que vivían en él. Lentamente, Ochako se acercó y tomó suavemente la mano que le ofrecía. Parecía que todavía podía lograr sus sueños. A pesar de que Oa la consideró indigna y la echó, aún podría ser una heroína en el nuevo mundo de Izuku. Excelente, la adolescente de cabello verde sonrió, claramente complacida de haber tomado la decisión correcta. Ahora, como muestra de fe, te dejaré entrar en la siguiente fase de mi plan. ¿Puedo confiar en ti con esto? Sin dudarlo, Uraraka asintió. Prisión de Tártaro. Bueno, sonrió un hombre casi sin rostro asegurado a una silla y máquinas de soporte vital. Esto sí que es una sorpresa. El gran símbolo de la paz, aquí para visitarme, se rió sombríamente. Regresando a la escena de tu crimen. Estás tan alegre como siempre, señaló All-Might.
Uno pensaría que tener la cara aplastada le robaría algo de ese humor. Mi humor es una de las pocas cosas que me quedan, dijo All For One con una sonrisa. Tomaste casi todo lo demás, incluida mi libertad. Podríamos discutir todo el día quién les quitó más, pero quiero hablar de otra cosa. Toshinori miró el reloj en la sala de interrogatorios en la que se encontraba. Solo le dieron 15 minutos para hablar con el villano y eso fue todo. Incluso con su reputación. All For One estaba tras el cristal impenetrable, sonriendo como el gato que atrapó al canario a pesar de su situación. Adelante entonces, se burló el villano. ¿Qué le hiciste? Preguntó All Might. Él. Vas a tener que ser más específico, le había hecho muchas cosas a mucha gente después de todo. Izuku Midoriya. ¿Qué le hiciste a ese chico? Ante la mención de ese nombre, la sonrisa de All For One se ensanchó. ¿Qué le hice? Debería preguntarte eso, el villano le dio la vuelta a su enemigo. ¿Qué le hiciste a Izuku? Déjate de gilipolleces, le espetó All Might. Convertir al nieto de mi maestro en un villano es una cosa, puedo entender eso, pero ¿por qué involucrar a Midoriya? Él no tiene nada que ver con nosotros, así que ¿por qué hacerlo tan retorcido? Fue aquí donde All For One se rió. Tienes razón, él no tiene nada que ver con héroes y villanos. Las personas sin peculiaridades deberían permanecer en su lugar, ¿no es así? Habló con sarcasmo espeso. Es ese mismo pensamiento lo que sacó lo peor de Izuku. Ah, y para que conste, no le hice nada, ese chico ya estaba retorcido antes de llegar a la Liga de Villanos. Estás mintiendo, argumentó All Might. Todo lo que le hice a Izuku fue darle palmaditas en la cabeza y decirle que creía que podía hacer grandes cosas. El villano sin rostro frunció el ceño. Aplastaste sus esperanzas y sueños, pero yo estoy aquí mientras tú estás afuera. ¿No es irónico, All Might? ¿Ves a Midoriya como alguien a quien manipular? No. Dijo Toshinori enojado. Ninguno de ustedes parece entender qué joya rara es Izuku, se rió All For One. Una mente genial sin la carga de la arrogancia y el ego que le daría una peculiaridad. Sabes que si nunca hubiera encontrado a Tomura, Izuku habría sido un sucesor maravilloso. All Might se enfureció en silencio ante las burlas mientras el hombre hablaba. Incluso le ofrecí una peculiaridad, pero se negó. Después de todo, su corazón estaba puesto en ese dispositivo suyo. ¿Sabías sobre su guantelete? Toshinori pensó que era extraño que permitiera que Midoriya construyera tal cosa bajo su supervisión. Por supuesto que sí. No solo lo aprobé, sino que le di ideas sobre las peculiaridades de quién usar para hacer las piedras, recordó All For One con cariño. Él lo llama el guantelete del infinito. Un dispositivo capaz de desdibujar las líneas entre los mortales y los dioses. Obtuvo la idea de un viejo cómic, ¿no es gracioso? ¿Cuánto le dijiste sobre uno para todos? All Might preguntó con una mirada. Todo, se rió entre dientes el hombre de la cicatriz. Le conté todo y a juzgar por el estado en el que te encuentras en realidad lo hizo. Hizo lo que yo fallé varias veces, robó uno para todos, se rió el villano de eso. No veo que es tan divertido, dijo el hombre demacrado. No está en tus manos, ¿por qué te ríes? Porque todo ha cerrado el círculo, dijo alegremente All For One. Mi arrogancia te llevó a ser creado All Might. Luego me derrotaste y tomaste mi trono, frunció el ceño ante el recuerdo. Pero ahora es tu turno. Tu ego te llevó a crear a Izuku, y ahora todo lo que te queda por hacer es desvanecerte mientras nuestro joven príncipe toma su nuevo trono. Cállate. No vine aquí para discutir sobre quién tiene la culpa de qué, le escupió All Might. Déjame adivinar, ¿quieres saber qué hará a continuación? All For One dedujo correctamente la razón por la que su enemigo está aquí. ¿Cómo debería saberlo? Le sonrió a través del cristal. Todo ese tiempo que Midoriya pasó con la liga, a tu alrededor y nunca te dijo lo que planea hacer con su guantelete. Toshinori encontró eso difícil de creer. Oh, no. Me dijo lo que quería lograr, que es la reconstrucción completa de esta sociedad de héroes, pero nunca me dijo cómo planeaba lograr esto. ¿Te gustaría escuchar mi teoría? Tomando el silencio del héroe como un sí, continuó. Si tuviera que adivinar, Izuku planea crear una guerra entre héroes y villanos. Una guerra en la que él será el factor decisivo, continuó riéndose un poco.
Imagínese, el chico sin peculiaridades que todos consideraban inútil, ambos lados clamando por ganar su lealtad. La única pregunta es qué lado tiene lo que más quiere. Nunca se saldría con la suya, interrumpió Almigt. El gobierno nunca se doblegaría a los caprichos de los adolescentes. Un adolescente genio que descubrió una manera de hacer posibles las cosas imposibles, corrigió All for One. Realmente deberías tener más fe en tu futuro gobernante, eso no sucederá. Toshinori se levantó de su asiento. No lo permitiré. Por favor, no te acerques al vaso. Una voz por el intercomunicador dijo en voz alta. ¿Y qué puedes hacer para detenerlo? El hombre de la cicatriz se rió. El antiguo símbolo de la paz, en las últimas heces de su poder que ahora se desvanece. Probablemente ni siquiera puedas desgarrarlo como lo hiciste conmigo. Me imagino que la culpa es demasiado para ti, sabiendo que tú eres el indicado. Quien lo derrumbó en primer lugar, solo para frotar más sal en la vida, agregó. ¿En qué mundo vivimos? Héroes creando villanos. No es de extrañar que Izuku quiera cambiarlo. Finalmente, teniendo suficiente, Toshinori se dio la vuelta y salió antes de que se acabara el tiempo de su visita, pero no sin antes arrojar una última cosa a su enemigo. Incluso si crea un nuevo mundo, nunca podrás verlo, y con esas palabras de despedida lo dejó allí en su celda. Almigt, All for One se rió entre dientes ahora que estaba solo. Lo único que lamento es que no podré ver la expresión de tu rostro cuando descubras qué hace la piedra del alma de Izuku, con los sonidos de sus máquinas de soporte vital como su única compañía, continuó reflexionando sobre el cambio que se avecina. Sociedad. Más tarde aquella noche. Azuma Kenichi era un hombre flaco y pálido de poco más de 20 años. Actualmente estaba esperando a que su hermano se reuniera con él en el estacionamiento donde los compañeros criminales y villanos se reunían para planificar trabajos y encontrar reclutas. Tanto Azuma como su hermano poseían peculiaridades únicas que los hacían muy deseables para la mayoría de los robos premeditados. Mientras miraba a su alrededor, notó que el garaje estaba extrañamente abandonado, lo que generalmente no estaba a menos que hubiera un héroe de alto rango en el área. Antes de que pudiera preguntarse por qué, escuchó pasos detrás. Se dio la vuelta para ver una figura en el otro extremo del garaje saliendo de las sombras. ¿Quién está ahí?, llamó Azuma. Al entrar en la luz, finalmente reconoció quién era. El pelo verde desordenado era un claro indicativo. Este chico era de lo que todos hablaban últimamente después de la forma en que expuso a Almigt. También salió a la luz en los medios que él era Apoteosis. El mismo estratega con el que trabajó en algunos trabajos bancarios en el pasado, antes de que el niño decidiera volverse profesional en su villanía. Oh, hola chico, ha pasado un tiempo. Izuku sonrió mientras caminaba lentamente hacia él. Lo has estado haciendo bastante bien por ti mismo. Tomando a ese bastardo bueno 2 zapatos Almigt por una estaca, el chico permaneció en silencio mientras se detenía a unos metros del criminal. Azuma Kenichi, dijo finalmente Izuku. Tú y tu hermano poseen peculiaridades oculares interesantes, sonrió al recordar las notas que tomó sobre ellos. Él tenía visión de rayos X y tú tienes sello ocular, una habilidad única que te permite colocar globos oculares en pleno funcionamiento en cualquier superficie a través de la cual puedas ver. Te convierte en el vigía perfecto. Hizo una pausa antes de reírse y frotar torpemente la parte posterior de su cabeza. Lo siento, recuerdo mejor a las personas por sus peculiaridades. Está bien. Azuma se estaba volviendo extraño por esta conversación. Algo andaba mal, podía sentirlo, pero no sabía qué. ¿Sabes qué alma es Kenichi-san?, Izuku preguntó mientras daba un paso más cerca. No puedo decir que sí, Azuma se preguntaba cuándo llegaría su hermano. Investigué mucho y resulta que no hay peculiaridades en el mundo que afecten al alma humana, principalmente porque el alma no es algo tangible y medible. Se acercó aún más. Así que decidí profundizar en algunas filosofías espirituales sobre la existencia de un alma y una cosa que encontré fue bastante interesante, incluso más cerca ahora. Un alma es lo que más valora cada persona individual. Si deseas dinero, entonces tu alma es riqueza. Si lo que anhelas es amistad y vínculos, entonces tu alma es amor. Izuku estaba ahora a solo unos pasos de Azuma. En esta sociedad donde una peculiaridad es el principal factor que decide el valor de una persona, ¿qué crees que todos valoran más?
MMPH. La mano cubierta por el guantelete de Izuku salió disparada y agarró a Asuma por la cara. Un patrón similar a una vena de color púrpura neón se extendió por la cara del criminal junto con el resto de su cuerpo. Asuma dejó escapar un grito ahogado al sentir los dolorosos efectos de la piedra del alma. Cuando finalmente terminó, las venas disminuyeron, Izuku soltó al hombre más alto y vio como su cuerpo inconsciente colapsaba en el suelo sin cuidado. Sin siquiera pensarlo dos veces, caminó hacia una pared cercana. Colocando su palma derecha abierta en la pared, chispas negras y venas moradas cubrieron su miembro. Cuando Izuku retiró su mano, sonrió con satisfacción al ver un ojo verde que lo miraba fijamente en la superficie de concreto. Probándolo, lo hizo mirar a su alrededor, asegurándose de que podía ver a través de él perfectamente. ¿No es poético?, se comentó a sí mismo mientras miraba la piedra del alma en la palma de su guantelete. Todos para uno y uno para todos, juntos al fin, sonrió triunfalmente. Es como reunir a dos hermanos que han estado peleando durante años. Metiendo la mano en el bolsillo de su gabardina, sacó un trozo de papel que contenía una lista de delincuentes con los que trabajó en el pasado con peculiaridades que pensó que tenían usos potenciales. Izuku sacó un bolígrafo de su otro bolsillo y tachó el nombre de Asuma. Capítulo 22. Jaque mate. Era una guerra total entre héroes y villanos. Con la debilidad de All-Might expuesta, los villanos se volvieron más y más audaces cada día. Héroes y villanos trabajaban horas extras para mantenerse al día. No solo eso, sino que alguien les estaba brindando información sobre los héroes, en particular los entresijos de sus peculiaridades, técnicas de lucha, cómo vencerlos, debilidades y estrategias detalladas. La policía tenía una idea de quién era el que les estaba proporcionando estos planos. Izuku Midoriya, conocido por su inteligencia, debe haber sido el indicado. Aunque todavía no tenían idea de lo que tenía que ganar al ayudar a los villanos a luchar contra los héroes. El problema principal era que no tenían forma de rastrear al niño. Con la capacidad de deformación que le otorgaba su guantelete, podía estar en cualquier lugar en cualquier momento. Era el mismo problema con el seguimiento de la Liga de Villanos que tenía a Kurohige a su servicio. Hablando de la Liga. Sus movimientos también se habían vuelto más audaces con un aliado como Midoriya apoyándolos. Recientemente, la semana pasada, habían llevado a cabo un ataque contra una manifestación de héroes profesionales que se inició en respuesta a todos los manifestantes antihéroes y al All-Might. El propósito de la manifestación era mostrar apoyo y fe en el héroe. Había fracasado terriblemente cuando el villano Dabi apareció junto con un puñado de gnomus para atacar a la multitud. Lamentablemente, los únicos héroes que se presentaron al meeting eran héroes de bajo rango que buscaban mejorar su imagen pública y no eran rival para los monstruos artificiales mejorados. Para cuando Endeavor, liderado por algunos otros héroes de alto rango, finalmente llegó a la escena, muchas personas inocentes resultaron gravemente heridas y Dabi había huido tan pronto como vio al héroe número 2, dejándolos para eliminar al Nomus. La minoría sin peculiaridades que se unió a la clase peculiar inferior, ahora se había fusionado con el grupo cada vez mayor de ciudadanos que habían perdido la fe en los héroes. Era mucha gente pidiendo respuestas no solo de los héroes sino también del gobierno. También exigían un cambio en la organización de los héroes, mientras que los sin peculiaridades exigían igualdad de derechos. Los ciudadanos sin peculiaridades siempre han estado clamando por la igualdad de derechos, sin embargo nunca tuvieron voz ya que nadie se preocupaba por ellos y tampoco tenían una figura que los inspirara. Ahí es donde entró Izuku Midoriya. Su debut con su estado sin peculiaridades y su poder aparentemente ilimitado les dio esperanza a estas personas y la idea plantada en su cabeza de que no eran tan indefensos y débiles como la mayoría del mundo se burlaba de ellos. Luego, el estado sin peculiaridades de All-Might fue revelado por ese mismo adolescente, lo que cimentó aún más el hecho de que las personas sin peculiaridades también pueden ser fuertes si se les da la oportunidad. Con el silencio del héroe número 1 sobre el asunto, solo empeora la situación. All-Might no quería quedarse quieto. En todo caso, le encantaría explicar la situación al público. Desafortunadamente, eso significaría divulgar públicamente el secreto de su abrumador poder, siendo ese secreto el único para todos.
No solo eso, sino que se vería obligado a decirles a todos que el poder ahora está en las manos equivocadas de Izuku Midoriya. El pánico que causaría, no es algo de lo que nadie quisiera ser responsable. La administración del primer ministro fue presionada todos los días, incluida la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Normalmente, Almigut, el símbolo de la pieza, también era el símbolo de la fuerza del gobierno y mantenía a la población en una dichosa calma de que todo estaba bien. Sin embargo, todo dependía de que el héroe mantuviera su imagen inquebrantable. Ahora que se conocía la verdad sobre el estado del símbolo de la paz, la imagen se estaba desmoronando lentamente y con ella el control del gobierno sobre una población que poseía superpoderes. Fue en este momento, cuando la fe en los héroes se estaba desangrando, que Izuku Midoriya presionó ese pecho hinchado con su poderosa mano. Café Chaud. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Ochako. «Estás disfrutando de un café y un bajel», dijo Izuku mientras colocaba dicha bebida y comida en la mesa frente a ella, antes de sentarse frente a ella. «Estoy esperando algo», miró su reloj. «¿No tienes hambre?», Uraraka se preguntó mientras se servía a sí misma. Parecía extraño que la trajera aquí esta mañana. Aparentemente, el portador del guantelete de cabello verde quería demostrar la siguiente parte de su plan que estaba implementando. Comí antes de llegar, Izuku volvió a mirar su reloj. Allí estaban, a plena luz del día, sentados en el comedor exterior de la cafetería. No le preocupaba en absoluto que la gente lo viera. En primer lugar, ¿qué podría hacerle alguien? Podrían llamar a los héroes, pero él se habría ido mucho antes de que llegaran. En segundo lugar, que la peculiaridad de notarme no me dio la piedra del alma lo hizo discretamente imperceptible para el espectador promedio. Por el rabillo del ojo, parecía que una joven adolescente de cabello castaño estaba sentada sola. ¿Qué estás esperando?, preguntó Ochako mientras tomaba un sorbo de su café. Ha pasado un tiempo desde que estuvo de acuerdo con su plan para reformar la sociedad de héroes. Habían pasado toda la noche hablando sobre la siguiente parte de su plan y lo que haría cuando tomara el control. Durante los siguientes meses se reunieron para discutir lo que sucedería. Izuku se abstuvo de mantenerla al margen. Eso incluía contarle sobre su contacto con la Liga de Villanos y varios otros villanos. Ya verás, Izuku se recostó y se relajó cuando la siguiente parte de su plan estaba a punto de comenzar. Sorprendentemente, Ochako se había mantenido en contacto con sus amigos en la UA y, curiosamente, Izuku nunca la presionó para obtener información sobre la escuela. Una prueba más de que no la estaba usando. Una vez preguntó por Shoto y Tenga. Shoto pasaba mucho tiempo visitando a su madre en el hospital al que estaba internada. Parece que su batalla con Midoriya había encendido un fuego dentro de él, en más de un sentido. A diferencia de antes, donde se enfrentaba en silencio a su padre, ahora lo hacía bastante vocalmente y, a veces, físicamente. Midoriya lo convenció de que era superior a Endeavor en todos los sentidos y que su destino no era superar al Miguto o a su padre, sino ser un gran héroe a diferencia de cualquiera de ellos. Endeavor no podía hacerle nada a su hijo rebelde sin causar un escándalo mediático. Pudo barrer bajo la alfombra los incidentes como el de su esposa y el de su primogénito perdido, pero Shoto era un estudiante bastante popular en la UA, ya que hizo un sorprendente debut en el festival deportivo. Además, el chico caliente como el hielo vivía en los dormitorios ahora, por lo que en este momento no podía tocarlo. Tenya se mantuvo ocupado con la capacitación y su programa de estudio y trabajo. Estaba trabajando con la misma agencia en la que una vez trabajó su hermano. El dolor por haber expulsado a un amigo de la escuela estaba siendo usado para tratar de mejorarse a sí mismo para que algo así no le volviera a pasar a nadie más. Parecía que estaba siguiendo el consejo de Izuku después de todo. Los otros amigos de Uraraka, Tsuyu, Momo y Kirishima, a veces visitaban su departamento para ver cómo estaba y hablar sobre lo que estaba sucediendo. Izuku siempre se esfumaba cuando pasaban, disipándose tan pronto como llamaron a la puerta. Nadie sospechó que el exalumno de la UA trabajaba en secreto con la infame apoteosis. Y aquí viene, sonrió Izuku mirando al otro lado de la calle a un hombre alto que vestía un traje amarillo y una máscara verde escondida en la sombra de su sombrero de fieltro. The Big Geat Killer.
Escuché un dato bastante interesante en la clandestinidad de que estaría cometiendo uno de sus actos de violencia al azar, justo aquí en este momento en esta esquina de la calle, explicó. El asesino de cabeza grande era un psicópata con una máscara verde brillante que hacía que su cabeza pareciera anormalmente grande, de ahí el nombre. Un loco al que le gustaba asesinar en público de maneras realmente elaboradas como los villanos en el viejo programa de dibujos animados. Dejar caer pianos, o yunques sobre gente inocente, volar edificios con bombas de aspecto ridículo, y máquinas de Rube Goldberg que terminaron en la muerte de alguien. El villano nunca fue atrapado debido a su patrón aleatorio y su peculiaridad que le permitía derretir su cuerpo en líquido y deslizarse por los desagües. Sin embargo, tenía amigos en la clandestinidad. Amigos a los que Izuku persuadió para que le dijeran dónde golpearía el asesino a continuación. Recuerda, Uraraka, no hagas nada. Solo siéntate ahí y actúa como un ciudadano normal y preocupado y vete cuando termines de comer, dijo Izuku antes de desaparecer. Agárrense los sombreros, damas y caballeros. El cabezón asesino se rió desde el centro de la multitud, haciendo que la gente entrara en pánico. Sacó un guante de boxeo con púas agrandado en el extremo de lo que parecía un lanzacohetes. Me encanta el olor a café quemado y a gente por la mañana. Apuntó su arma al café mientras la gente se alejaba del lunático. De repente, su arma fue arrancada de sus manos por una fuerza invisible y se arrugó en una bola como si fuera papel. Está bien. Eso no se suponía que pasara. Luego, el villano fue arrojado al aire, luego hacia abajo, luego hacia arriba una y otra vez, hasta que finalmente fue golpeado dolorosamente contra el concreto. ¡Ay! Los ojos del ciudadano miraron a su alrededor preguntándose dónde estaba el héroe que estaba haciendo esto, pero para su sorpresa no había ninguno. Tío. 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 El gran asesino de cabeza giraba rápidamente en el suelo en contra de su voluntad. La fricción de ser aplastado contra el concreto rasgando su máscara y traje. Luego lo arrojaron dolorosamente contra la pared de un edificio dejándolo inconsciente, mientras los ladrillos y el metal se movían a su alrededor para sujetar su cuerpo hasta que llegaron las autoridades. La gente estaba asombrada por lo que sucedió, algunos incluso lo grabaron en sus teléfonos. Desafortunadamente, no sabían a quién agradecer por detener al maníaco. A ellos les parecía que debía haberlo hecho un ciudadano desconocido. Entonces así es como empieza. Ochako murmuró para sí misma mientras miraba. Ella, por supuesto, era la única que sabía lo que pasó. Izuku usó sus poderes para detener al villano de forma anónima. Todo esto era parte de su plan. El primer paso fue darles una ventaja a los villanos de la sociedad. Izuku hizo esto vendiendo su conocimiento de las peculiaridades y habilidades del héroe a varios grupos y círculos criminales en la clandestinidad. Con esta información, los villanos ahora representaban una mayor amenaza. Esa era la parte del plan que no le gustaba, pero también entendía que era necesaria. Ahora el siguiente paso había comenzado. Dándole a la gente la idea de que no necesitaban héroes y podían defenderse. O a una semana después. El gobierno, en respuesta al levantamiento de la actividad de los villanos y el comportamiento de los vigilantes, ha comenzado a financiar los robots Geonosis Titan, leyó Aizawa en voz alta el artículo que le entregó el director. Así que van a seguir adelante con esos robots antivillanos. Dijo la medianoche. Geonosis está tratando de compensar el hecho de internar a un villano y accidentalmente darle recursos para completar su arma, explicó Nezu. Así que deberíamos empezar a esperar un montón de cabezas de balde andantes deambulando por las calles de patrulla. Snipe comentó. Sí, pero debes admitir que es un movimiento inteligente y con estos refuerzos de robots debería ayudar a restaurar la fe en los héroes y ayudar al gobierno a recuperar el control. Aplaudió Nezu a Geonosis y al gobierno por este movimiento estratégico. Pensé que esta reunión era para discutir qué hacer con los crecientes manifestantes afuera de la escuela, se quejó Aizawa. Los alumnos tienen problemas para salir del recinto y empiezo a hartarme. Bueno, enviamos a Cementos para pedirles pacíficamente que se dispersaran, dijo Nezu esperando que su colega pudiera aplacarlos. Fuera de. Por favor, dispérsense. Entendemos que tienen derecho a protestar, pero están obstruyendo la entrada y salida de los estudiantes de la academia.
Cementos dijo de pie entre los manifestantes y la entrada principal de la escuela. Mientras muchos gritaban y discutían, en la parte trasera de la multitud una figura vestida con un abrigo holgado con capucha y las manos en los bolsillos observaba con diversión. ¿Enviaron a Cementos? Sonrió mientras sacaba su mano izquierda del bolsillo, revelando el guante dorado que estaba escondiendo. ¿Estás haciendo estas dos fáciles? La piedra de realidad roja brillaba intensamente, desapercibida para nadie. Mientras los manifestantes continuaban gritándole a la maestra, de repente, pilares de concreto salieron disparados del suelo entre ellos. La gente entró en pánico y se dispersó ante la demostración de fuerza del personal de la UA. Todos estaban sorprendidos por la amenaza de violencia y los medios seguramente se lo tragarían. Cementos se sorprendió, no sabía lo que acababa de pasar, pero definitivamente no activó su peculiaridad. Nunca lo usaría con civiles inocentes, manifestantes o no. Izuku solo sonrió antes de alejarse con indiferencia. Su imitación de la peculiaridad del maestro solo provocaría más indignación, no solo contra UA, sino contra los héroes en general. Que es justo lo que él quería. Presionó todos los botones correctos y ahora era el momento de cosechar las recompensas. Oficina del primer ministro. Akira Toriyama, el actual primer ministro de Japón, regresaba a su oficina. Acababa de terminar una reunión con su comité de defensa y un representante de Geonosis Tech. Los robots Titán fueron revisados, aprobados y se dieron órdenes para comenzar la producción en masa de los mismos. Dentro de una semana el país tendría su primera legión de policías mecánicos. Con suerte, eso ayudará a disminuir los crecientes ataques de villanos. No fueron solo los ataques de villanos los que aumentaron. Debido a varios casos en los que civiles desconocidos al azar comenzaban a luchar contra los villanos, cuando los héroes no estaban presentes para salvarlos y, en algunos casos, mientras los héroes estaban presentes. Justo cuando las cosas no podían empeorar ahora, la población comenzaba a pensar que las leyes sobre el uso de peculiaridades ya no se aplicaban a ellos y comenzaban a actuar en consecuencia. Si esto continuaba, si no se restauraba la fe y la seguridad en los héroes, entonces el gobierno podría tener una revolución entre manos. Cuando entró en su oficina principal, notó que las luces estaban apagadas, lo cual era extraño. Akira también notó que sus ayudantes no estaban cerca. Ignorando el mal presentimiento en sus entrañas, entró. «Buenas noches, primer ministro Toriyama», dijo una voz en la oscuridad cuando la puerta se cerró detrás de él. Las luces se encendieron rápidamente revelando a alguien sentado en su silla. Mientras giraba, finalmente pudo ver bien quién era. Izuku Midoriya, la persona actual más buscada del país. «No te molestes en pedir ayuda», dijo el niño mientras el miedo invadía al ministro. «O derribaré todo este edificio antes de que puedas terminar tu oración. ¿Qué quieres?». Toriyama sudaba mientras permanecía clavado en medio de su oficina. «Me gustaría que te unas a mí para una pequeña reunión», abrió el portal justo al lado del ministro. «Te prometo que no te pasará nada malo. Solo quiero que me escuches». «¿A dónde me llevas?». El primer ministro cuestionó mientras miraba nerviosamente el portal abierto. «Sería mejor que no lo supieras», Izuku hizo un gesto hacia la puerta warp. «Después de ti». El ministro se tragó su ansiedad. El adolescente sabía que él estaría de acuerdo. Toriyama era conocido por ceder bajo presión. La única razón por la que mantuvo el cargo fue por lo obedientes que alguna vez fueron los ciudadanos. A todos les importaban más los héroes que la política. Vacilante, el hombre atravesó el portal y entró en lo que parecía una especie de almacén. «Primer ministro Toriyama», saludó una mujer de mediana edad. «¿Entonces él también te atrapó, presidente Takahashi?». Allí estaba sentado en una larga mesa de metal el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes, Kaeko Takahashi. El mocoso irrumpió en mi oficina y me dijo que fuera con él o demolería todo el edificio de mi departamento con todos en él. Con un chasquido de sus dedos, hizo una mueca. Naturalmente, tuve que ir. Así es, Izuku hizo un gesto hacia la única otra silla en la mesa y el primer ministro se dirigió lenta y cautelosamente al asiento. «Ahora estoy seguro de que ambos se preguntan por qué están aquí», explicó al ver que permanecían en silencio.
Ambos están aquí porque ustedes dos, el primer ministro de Japón y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, son las más altas autoridades de nuestra maravillosa nación. Ustedes dos son los únicos que pueden dar órdenes directas a los héroes que deben seguir. Siempre y cuando no ponga en peligro la vida de civiles. ¿No es así? ¿Qué quieres?, preguntó la señorita Takahashi, siendo la más audaz de los dos políticos. Izuku simplemente sonrió y agitó su mano. Desde otra mesa se levantaron varios archivos en el aire y se dejaron caer frente al primer ministro y al presidente. Solo quiero que ustedes dos escuchen mi propuesta. Se movió para pararse al otro lado de la mesa de ellos. Entonces ambos son libres de irse. Prometo ponerlos donde los saqué, ilesos y en una sola pieza. Después de un largo y ansioso silencio, Toriyama finalmente habló después de secarse el sudor de la frente. Está bien, escuchémoslo entonces. En otra parte. Otra vez mamá, estoy bien, le dijo Ochako a su madre por teléfono. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una agencia de héroes. Me van a patrocinar cuando postule a otra escuela de héroes. Frunció el ceño teniendo que mentirles así a sus padres, pero era necesario. Izuku le dijo que era más fácil mentir que tener que explicar lo que realmente estaba pasando y hacerles entender. Yo también te amo, adiós, lo entenderían eventualmente. Izuku le aseguró que todos, incluso sus amigos en UA, comprenderían que todo lo que sucedía era necesario. Esta sociedad de héroes era terriblemente defectuosa. Si a los psicópatas como Bakugou se les permitía salirse con la suya solo porque tenían peculiaridades más fuertes, mientras que las personas como Izuku y ella misma que solo querían hacer lo correcto eran descartadas. No estaba bien que gente así consiguiera todo lo que quería. El mundo no debería ser así y con el plan de Izuku en marcha, no sería así por mucho tiempo. Almacén abandonado. «¿Estás loco?», dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes. «¿Lo soy?», Izuku cuestionó. «Porque quiero manejar el sistema de héroes mejor que ustedes dos, así que debo estar loco». «¿Qué te hace pensar que el sistema de héroes es defectuoso y está roto?», preguntó el primer ministro. «Oh, así que no le has dicho». Izuku sonrió mirando a la señorita Takahashi. «Me dijo que...». Toriyama también la miró. «Es suficiente», argumentó en un pobre intento de cambiar de tema. «No estamos aquí para hablar de mí, ahí es donde se equivoca, presidente Takahashi», se rió entre dientes el peliverde. «Esto tiene todo que ver contigo y tus encubrimientos». Agarró otra serie de archivos de la mesa y los arrojó frente al primer ministro. Lo que está tratando de ocultar la ministra Toriyama son los múltiples fracasos de los héroes, así como el tipo de personas que realmente son algunos de estos héroes. Estas son las cosas sobre las que los medios no informan. Tomó otro archivo que contiene secretos. Información sobre Lendiabou y se la entregó. Lea la parte sobre su esposa y su hijo primogénito. Dios mío, Akira jadeó mientras leía lo que ese hombre le hizo a su propia familia. Y él es el héroe número 2. ¿Por qué se me ocultó esto a mí y al público? Hay que entender, comenzó el presidente de la HPSC. La fe pública en los héroes es vital para nuestro sistema. Si perdemos eso, entonces pierdes el control por completo, terminó Izuku por ella. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo gracias a ti?, ella argumentó señalándolo con el dedo. Tú eres el que hace que todo lo que construimos se derrumbe. Me gusta cómo admitiste descaradamente que fomentaste este sistema defectuoso, respondió Izuku. Todo lo que hice fue mostrarle al mundo dónde están las grietas en tus patéticos cimientos. Tú eres quien permitió que esas grietas se mantuvieran y crecieran. Se levantó de su asiento haciendo que los dos se tensaran por un momento. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál era tu plan para cuando Almig finalmente se retirara? Ambos se quedaron mirándolo fijamente. No es más que un simple hombre mortal, no puede ser un héroe para siempre. ¿Qué ibas a hacer cuando el tiempo de tu símbolo de paz terminara? Mejor aún, ¿qué hubiera pasado si él muriera luchando contra todos por uno? El primer ministro ni siquiera tenía una respuesta para eso. Se habían acostumbrado tanto a que Almigt fuera siempre un disuasivo imbatible contra los villanos que nunca habían considerado un futuro sin él. No importa cómo lo mires, el tiempo de Almigt reinando supremo ha terminado. Este país va a necesitar algo nuevo para mantener el equilibrio y la paz.
Estoy ofreciendo una solución fácil. ¿Qué te hace pensar que necesitamos o queremos tu ayuda? El presidente Takahashi continuó rechazándolo. Le haré saber que tenemos un plan para poner orden y estamos a punto de implementarlo. ¿Te refieres a los robots Titán?, dijo Izuku de repente sorprendiéndolos. ¿Geonosis no te lo dijo? Tiene sentido, probablemente estén tratando de distanciarse de mí lo más posible después de lo que hice. Al ver la confusión, les mostró otro archivo. Este es el artículo en línea de la exposición hace algún tiempo. Fui yo quien diseñó esos robots, incluso tuve una gran participación en su programación. Jadearon los dos cuando se dieron cuenta de las implicaciones de lo que podía hacer. Así es, tu nuevo as en la manga, conozco todos los entresijos. Simplemente podría decirles a los villanos cómo vencerlos, o incluso podría decirles a los villanos cómo reprogramarlos, sonrió Izuku a los dos políticos. Imagínese. Los robots vienen a ayudar a los héroes a salvar el día, solo para que los titanes se vuelvan repentinamente contra sus superiores. Tú y Geonosis tendrían mucho huevo en la cara, ¿no es así? Siguió hablando mientras sudaban balas ahora. Incluso podría ser la chispa que desencadene una rebelión a gran escala. Ahora los héroes luchan contra vigilantes, civiles, robots y villanos en una guerra de 5 vías. Luego, el auge del fin de la sociedad tal como la conocemos. Y sería obra tuya, dijo la señorita Takahashi acusadoramente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Colapso total de nuestra sociedad? Por favor. Sigo diciéndote que quiero arreglar la sociedad, no destruirla, explicó Izuku. Sí, sacudí un poco las paredes, pero eso fue solo para probar mi punto sobre lo defectuoso que realmente es y funcionó. La gente está empezando a ver a los héroes bajo una luz diferente. Ya no son estos dioses infalibles que hacen cumplir las leyes y paz. Tenemos que hacer algo al respecto pronto. Dándote lo que quieres. Takahashi escupió. Escuche, presidente Takahashi, Izuku se inclinó hacia ella sobre la mesa. Obtendré lo que quiero de una forma u otra. La única razón por la que esta oferta está sobre la mesa es porque primero quiero intentar una solución pacífica con la menor cantidad de violencia y derramamiento de sangre. Se echó hacia atrás y sostuvo su mano. Brazos afuera por todos los medios, di que no, rechaza mi oferta. Al final no importará. Simplemente me pondré del lado de los villanos y juntos ganaremos esta guerra, reconstruiré la sociedad desde cero y ustedes dos irán en la historia como molestias menores que trataron de entorpecerme y fallaron. Después de un momento de silencio aterrador, el primer ministro finalmente habló. ¿Qué harías?, preguntó. Si te damos lo que estás pidiendo, ¿qué harías a continuación? Primer ministro, exclamó Takahashi. No estás considerando seriamente rendirte ante este monstruo. Es suficiente. Acordamos escucharlo, ¿no? El primer ministro le recordó. De hecho lo hiciste, habló Izuku. Ahora bien, déjame compartir contigo mi visión una semana después. Hogar Todoroki, me voy ahora Fuyumi. La fuerte voz de Endeavor retumbó. ¿A dónde vas?, preguntó la única niña de los hermanos. El primer ministro y la Comisión de Seguridad Pública me pidieron que asistiera a un anuncio, se quejó el héroe. Algún gran cambio nuevo en la política de héroes, al menos pensaron en él y no en Almigt. Esa es una pequeña victoria sobre ese hombre. ¿Dónde está Shoto? Se fue. Fuyumi apartó la mirada de su padre. Endeavor frunció el ceño con desaprobación. Su obra maestra estaba actuando aún peor últimamente. Una cosa era odiarlo en silencio, al menos el chico estaba mejorando sus habilidades, pero ahora Shoto lo estaba desafiando activamente. Incluso llegó a amenazar a su propio padre. Hace unas semanas le dijo a su hijo que volviera a entrenar y que dejara de visitar a su madre en el hospital. La respuesta de Shoto fue la promesa de darle a su padre una cicatriz que coincidiera con la suya, si alguna vez intentaba mantener a su madre alejada de él nuevamente. El niño incluso se negó a entrenar. ¿Por qué necesito el entrenamiento de alguien tan patético que se conformó con el segundo lugar y empujó sus ambiciones a los demás? Esas fueron las palabras exactas de Shoto sobre el asunto. Luego se alejó de su padre sin mirarlo 2 veces. Endeavor nunca había querido golpear a su hijo más que nunca después de que esa frase salió de su boca.
Ese chico rebelde debería considerarse afortunado de vivir en la UA. Endeavour se enfureció en voz baja mientras se dirigía al exterior donde su escolta estaba esperando. Subiendo al largo auto negro, se dirigió al edificio del Senado donde se realizará el anuncio del primer ministro en 2 horas. Durante el viaje, se permitió pensar en la gran revelación sobre Al-Migh hace un tiempo. Cuando vio por primera vez la verdadera forma del héroe en la televisión, así como las palabras de apoteosis sobre cómo en realidad no tenía peculiaridades, al principio no lo creyó. Entonces se enojó. Todos estos años estuvo compitiendo contra un hombre sin peculiaridades y perdió contra él una y otra vez. Después de que su ira se calmó, comenzó a pensar racionalmente y luego se deleitó con la revelación. Significaba que el poder de Al-Migh era finito. Significaba que era vencible. Por una vez, el futuro parecía claro. Al-Migh puede y será superado y su propio hijo será quien lo haga. Fábrica de producción de Geonosis. Las alarmas sonaban. El personal entró en pánico. De la nada, los cientos de nuevos modelos Titán que estaban listos para el transporte se activaron repentinamente. Los programadores intentaron recuperar el control, pero el campo Nexo, una red Wi-Fi invisible que los conectaba a los robots a través de varios satélites, no les respondía. Era como si los titanes estuvieran ignorando sus órdenes, sin importar qué comandos codificados escribieron en las computadoras que ejecutaban su IA. ¿Qué hacemos? Uno de ellos gritó desde la sala de control. No podemos dejar que se vayan, pero las persianas blindadas no resistirán por mucho tiempo. El protocolo de emergencia a prueba de fallas. Otro programador de Geonosis recordó de repente. Se suponía que debía usarse en situaciones como esta. Un protocolo de comando imparable que cerraría todos los robots en caso de un ataque. Sorprendentemente, lo sugirió un interno, cuando el Titán aún estaba en las fases de prototipo. Así es. Rápidamente comenzaron a escribir en el teclado, accediendo y usando ese mismo protocolo. Espera, uno de los ingenieros recordó rápidamente algo muy importante. Espere. De repente, todas las pantallas de sus computadoras se volvieron negras. Se escuchó un fuerte golpe afuera que indicaba que las persianas blindadas se abrían automáticamente. Estaba tratando de decirles, el que diseñó el protocolo de emergencia a prueba de fallas, fue Izuku Midoriya, todos palidecieron. El villano que la empresa trajo como interno sin saberlo. El mismo villano que usó sus recursos para crear un dispositivo que le dio poder supremo. Justo en ese momento apareció una imagen en sus monitores. Una calavera con 2 huesos cruzados, que tenía cabello verde esponjoso y pecas. La imagen soltó una carcajada robótica sin emociones que puso nerviosos a los hombres en la sala de control. Oh, Dios mío, los robots antivillanos estaban sueltos y bajo su control ahora. Ni siquiera pudieron llamar para advertir a nadie, ya que sus teléfonos habían sido cortados por el virus encriptado que accidentalmente corrieron a través de los sistemas. Nadie sabría sobre los titanes hasta que fuera demasiado tarde. Edificio del Senado japonés. 2 horas después. Buenas tardes a todos. El primer ministro Toriyama se paró en el podio con el presidente del HPSC de pie junto a él con aspecto nervioso y aprensivo. Les agradezco a todos por venir aquí, dijo en el micrófono. Incluso él parecía un poco ansioso. Como saben, nuestro país está en medio de una crisis. Los villanos se están volviendo locos, los civiles están perdiendo la fe en los héroes y la actividad de los vigilantes va en aumento. No tuvo que mirar a la multitud para ver la mirada de acuerdo silencioso en sus rostros. Mi administración y yo hemos identificado la fuente de estos problemas. El hombre frunció el ceño brevemente al héroe número 2 en la multitud, recordando toda la información que se le ocultó en la cabeza caliente. El problema es que nos hemos vuelto demasiado obedientes con los comportamientos y defectos de nuestros héroes. Nos hemos vuelto tan dependientes de Al-Migh que hemos dejado que nuestros estándares para los héroes disminuyan lentamente con los años. Endeavour miró alrededor de la conferencia al aire libre. El hecho de que estuvieran teniendo esto afuera era extraño. Por lo general, los tienen dentro del edificio del Senado, no afuera frente a él. Otra cosa que notó fue que él era el único héroe invitado a este anuncio. Se paró al lado de la gran multitud de funcionarios, reporteros y periodistas. Eso termina hoy.
Con la ayuda del Senado, hemos decidido establecer un nuevo departamento que revisará, administrará y, en algunos casos, suspenderá la actividad de los héroes en nuestro país. El primer ministro hizo una pausa para asimilar eso. Los murmullos se extendieron por todas partes. La multitud. Este Departamento de Regulación de Héroes tendrá un poder y autoridad igual y hasta cierto punto mayor que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. El presidente de la comisión se estremeció un poco cuando dijo eso. Es nuestra esperanza que podamos traer una nueva edad de oro, con héroes verdaderamente dignos de ese título. La multitud parecía complacida de escuchar esto. Parece que todos estaban a favor de esta idea. Fue entonces cuando el primer ministro Toriyama tragó saliva nerviosamente. Ahora, en cuanto a quién será el director de este nuevo programa. Es alguien que puede sorprenderte un poco, pero les aseguro a todos que está completamente calificado y listo para tomar esta posición. Se permitió Endeavor un pequeño sonrío, creyendo que se referían a él. ¿Por qué si no lo invitarían a este anuncio de pérdida de tiempo? Puedo presentarles a todos. El primer ministro esperó a que todos se quedaran en completo silencio. El primer director del nuevo Departamento de Regulación de Héroes, Endeavor, se puso de pie. Izuku Midoriya. Un portal se abrió repentinamente detrás del hombre y salió caminando el adolescente de cabello verde vestido con un inmaculado traje gris, una corbata a juego con su cabello y una manga izquierda específicamente diseñada que revelaba su guantelete infinito para que todos lo vieran. El villano conocido públicamente subió al podio mientras el primer ministro se hacía a un lado. Gracias por esa presentación, primer ministro Toriyama, sonrió Izuku mientras bajaba el podio unos centímetros con sus poderes. La multitud estalló en rugidos y gritos. Sabían a quién buscaba Midoriya. Todos conocían a Midoriya. Después de todo, él fue quien expuso la debilidad de All Might al mundo. El infame villano del guante de oro, como le llamaban. También conocido como Apoteosis por la policía y los héroes. Eso es suficiente. El primer ministro agarró uno de los micrófonos del podio. Cálmense todos y déjenme explicarles. La multitud recuperó lentamente el control de su volumen y se calmó. Ahora sé que esto es impactante, pero Midoriya aquí me ha demostrado a sí mismo y sus intenciones. Realmente desea dedicarse a mejorar el sistema de héroes, argumentó al público. Por esas razones, junto con su inmenso intelecto y gran poder, le he otorgado un indulto total por sus crímenes junto con inmunidad política. Y te agradezco por darme la amnistía, sonrió Izuku de nuevo. Te prometo que no te arrepentirás de esto. No pudo seguir hablando cuando le arrojaron una bola de fuego. Por suerte reaccionó a tiempo y abrió un portal para enviarlo a otro lugar. ¡Qué grosero! ¿Qué clase de farsa es esta? Endeavor gritó mientras pisoteaba a través de la multitud. No teníamos otra opción, se defendió Toriyama. Esta era la mejor opción para acabar con el caos, dejando que un villano dirija tu nuevo departamento. Endeavor respondió. ¿El Senado sabe que hiciste esto? No importa si lo saben o no, el primer ministro miró al héroe. Si bien necesitaba su aprobación para crear este departamento, puedo contratar a quien quiera para que lo dirija. Sabes que atacar a tu nuevo gerente es motivo de acciones disciplinarias, dijo Izuku con condescendencia. Si no retrocedes, entonces tendré que ejercer toda mi autoridad. Eres un villano, el peor tipo. Endeavor escupió. Tú no tienes ninguna autoridad. El chico sonrió más ampliamente. Toda la multitud rápidamente comenzó a retroceder dejando un gran espacio abierto entre el héroe y el escenario. Incluso el primer ministro y los demás funcionarios del gobierno retrocedieron para respaldar a su destacamento de seguridad. Toriyama frunció el ceño al ver a dónde iba esto. Escena retrospectiva. Entonces tenemos un acuerdo. Izuku sonrió mientras estrechaba la mano del primer ministro. No puedo creer que estés de acuerdo con esto. El presidente Takahashi lo miró, pero ya no tenía nada que decir al respecto. Odiaba admitirlo, pero Midoriya los tenía encerrados hasta el punto en que no tenían otra opción que ceder a sus demandas. Como mínimo, podrían observar de cerca sus acciones de ahora en adelante. No tenemos otra opción. ¿Es esto una guerra total que terminará con nuestro lado perdiendo todo y él ganándolo todo? Suspiró Toriyama con disgusto. A él tampoco le gustaba esto, pero tal vez este chico haría algo bueno.
Sus ideas parecían que podían funcionar. Solo tendrán que esperar y ver cómo los implementó y esperar que nada terrible haya resultado de esta alianza. Entonces, ¿cuándo planeas hacer el anuncio?, preguntó Izuku. Dame una semana para presentarlo primero en el Senado, le prometió el primer ministro. Si se trata de eso, puedo convertirlo en una orden ejecutiva si no cumplen, pero tengo la sensación de que lo harán. Excelente, caminó alrededor de la mesa. Ah, y una cosa más. Solo para asegurarme de que puedo confiar en ti, quiero que invites a un héroe específico al anuncio y te asegures de que sea al aire libre. ¿Quién? La señorita Takahashi se preguntó por qué querría que un héroe asistiera a algo así. Quiero que Endeavor esté allí solo, con otro héroe presente. El usuario del guantelete quería que ese hombre estuviera presente por múltiples razones. ¿Qué le vas a hacer?, el primer ministro preguntó con temor. Absolutamente nada, prometió Izuku. Si no hace nada, eso es. Aunque si intenta algo, entonces quiero hacer de él un ejemplo público. No lo mataré, no se preocupe. Solo piense en esto como una prueba para Endeavor, dijo. Sonrió un poco maliciosamente. Una prueba para ver si un gran héroe puede aceptar el cambio para mejorar la sociedad. Sabía que no lo haría, pero Izuku no les dijo eso. A fin del retroceso. Ya que Almig es demasiado suave, haré lo que él no pudo hacer y te derribaré. Endeavor declaró en voz alta. Muy bien, Izuku cerró los ojos y suspiró con decepción mientras estaba secretamente eufórico por dentro. Tú te provocaste esto. Endeavor estaba a punto de cargar y quemar al arrogante pequeño bastardo cuando sintió una gran mano metálica agarrar su hombro. Apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando un puño de metal le dio un fuerte golpe en la cara. El héroe en llamas fue enviado a volar por un momento, la sangre goteando de su rostro. ¡Qué demonios! Endeavor no tuvo que preguntarse qué lo golpeó durante mucho tiempo, ya que allí estaba un gran robot rojo de constitución delgada. No solo uno, sino 3 idénticos estaban parados frente a él haciendo un bajo gruñido metálico. Señoras y señores, les presento. Izuku comenzó con una sonrisa alegre en su rostro. Los titanes nuevos y mejorados, producidos en masa y listos para la batalla. Él irrumpió con éxito en las computadoras de Geonosis hace varias horas y reprogramó completamente su IA para seguir sus órdenes y solo sus órdenes. Fue fácil ya que colocó un montón de puertas traseras, escondidas en los archivos, cuando trabajaba como pasante para ellos. Izuku también sabía que los robots eran demasiado buenos para no seguir fabricándolos, por lo que los diseñó para la empresa. Esperó hasta que la fábrica tuviera una legión completamente funcional lista para partir, ejecutó su programa de usurpación y ahora tenía un ejército robótico a su mando. Creo que una demostración está en orden. Izuku miró a Endeavor desde su posición en el escenario. Chicos, acabad con él, respondieron los robots con otro gruñido como confirmación y comenzaron a acechar al héroe. ¿De verdad crees que unas pocas latas pueden igualarme? El usuario de la llama se burló con arrogancia. Luego atacó a los 3 titanes con un torrente de fuego. Afortunadamente, todos los que asistieron a este evento se habían retirado a una distancia segura. Pensando que eso sería suficiente, se giró para mirar a Midoriya nuevamente solo para congelarse cuando las máquinas salieron del fuego sin daños. Probablemente debería haberlo mencionado, se rió Izuku. Geonosis nunca pudo producir un titán que poseyera todas las características que diseñé, así que para compensarlo crearon varios modelos para varios escenarios y enemigos diferentes. Se inclinó suavemente hacia adelante sobre su podio. Estos son los modelos a prueba de fuego, diseñados específicamente para derrotar a los usuarios de peculiaridades de fuego. Los robots se acercaban a su objetivo. Se podría decir que estos titanes fueron creados para vencer a tu Endeavor. Eso no es posible. El héroe fue silenciado cuando se vio obligado a esquivar al primer titán que intentó atacarlo. Estas cosas fueron bastante rápidas. Estaba tan distraído con uno que se olvidó de los otros 2. El segundo titán lo flanqueó por la izquierda e intentó golpearlo en la cara nuevamente. Esta vez, Endeavor bloqueó con ambos brazos para minimizar el daño. Eso resultó ser un error ya que el tercer titán le dio un golpe devastador en el estómago que lo hizo partir su almuerzo.
Usando sus llamas, se lanzó, tratando de alejarse un poco y descifrar su próximo movimiento, pero los robots seguían acercándose. Maravillosos, ¿verdad? Izuku se regodeó. No dudan en su próximo movimiento. Simplemente se mueven para seguir órdenes y no se detendrán hasta que yo se lo diga. Realmente estaba disfrutando esto. No podría haber funcionado mejor para él. La mejor parte fue que todo esto era legal. Con su nueva posición, Endeavor fue quien violó la ley al atacar y amenazar públicamente a un superior del gobierno. Es posible que desee obtener un primer plano de esto, le dijo al único camarógrafo que quedaba en la esquina del escenario que estaba filmando todo esto en vivo. Mientras tanto a Staff Lounge. Los secretos de mi peculiaridad son demasiado peligrosos para ser revelados al mundo. Almigt estaba ocupado revisando sus tarjetas de discurso. Había planeado hacer un anuncio público pronto, para ayudar a calmar la tensión hacia él causada por los secretos que Midoriya reveló hace algún tiempo. Nezu lo sugirió, diciéndole que su silencio solo estaba haciendo más problemática la situación entre las relaciones entre civiles y héroes. Planeaba rectificar algunas de las cosas que dijo ese chico y explicar la situación y su necesidad de mantener el secreto por el bien de la sociedad. Oye. Aizawa irrumpió en la habitación con el director agarrado a su hombro. Contesta tu maldito teléfono. El héroe normalmente estoico estaba frenético, lo cual estaba muy fuera de lugar en él. Lo apagué. Estoy un poco ocupado en este momento. El hombre esquelético frunció el ceño ante el aura de urgencia de su compañero. Enciende el televisor. Gritó Nezu mientras saltaba del hombre de cabello oscuro para tomar el control remoto del televisor de pantalla grande instalado en la pared frente a ellos. Está sucediendo algo importante que debes ver. Se encendió la pantalla, mientras la pequeña criatura blanca cambiaba a un canal de noticias al azar. No importaba cuál, ya que este anuncio saldría en vivo en todos los canales de noticias. ¿De qué se trata esto? Preguntó Toshinori. Mirar. Aizawa señaló la pantalla. Estaba Midoriya vestido con un bonito traje en un escenario frente al edificio del Senado. ¿Qué? Los ojos hundidos de Toshinori se agrandaron a un tamaño casi imposible. El primer ministro ha establecido un nuevo departamento de actos heroicos, explicó Nezu. Adivina a quién puso a cargo de eso. Esto no tiene ningún sentido. Gritó Toshinori. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué el primer ministro le entregaría algo así en bandeja de plata? Tiene mucho sentido, dijo el director. Basado en lo que ha dicho Midoriya, esto es exactamente lo que quiere. Una posición de poder y autoridad en el sistema de héroes. Esto es malo, comentó Aizawa. Vieron cómo Endeavor se enfrentó a Midoriya e incluso intentó atacarlo solo para ser golpeado en la cara por un gran robot familiar. Al ver esto, Almigt se pulió a sí mismo con gran dificultad ya que ya había usado la mayor parte de su tiempo entrenando estudiantes hoy. ¿Qué crees que estás haciendo? Nezu preguntó. A toda velocidad puedo llegar allí en 15 minutos. Estaba a punto de saltar por la ventana cuando Erasurehad lo detuvo borrando su peculiaridad. ¿Y de qué servirá eso? Aizawa cuestionó. Sabes de lo que es capaz y ves la posición en la que está. Ir allí solo jugará a favor de Midoriya. ¿Esperas que me quede sentada aquí mientras esto sucede? Toshinori señaló la pantalla donde Endeavor estaba luchando contra un grupo de máquinas. Sí, a Aizawa tampoco le gustó. Atacar a una figura de autoridad del gobierno es un delito grave. Exactamente. Nezu también parecía preocupado. Parece que Midoriya se ha posicionado perfectamente. Ningún héroe puede hacer un movimiento contra él ahora. De vuelta al edificio del Senado, maldita sea. Endeavor aún trató de usar sus llamas a pesar de que fue inútil contra estos titanes. Pronto rodearon al héroe. Lanzándose en el aire, pensó que eso le daría la ventaja, hasta que uno de los robots disparó una cuerda que se envolvió alrededor de su pierna y tiró de él hacia el suelo. Trató de usar el impulso y la gravedad a su favor, estrellando su puño contra la cabeza de una de las máquinas, pero su tiempo de reacción fue demasiado bueno. Agarró su brazo con ambas manos y lo retorció, rompiendo los huesos del héroe. ¡Ga! Endeavor rugió de dolor cuando su brazo se rompió. Luego fue arrojado a los pies de los otros dos titanes, que procedieron a lanzar una lluvia de golpes sobre el hombre.
Gente de Japón, comenzó Izuku cuando el héroe fue golpeado repetidamente por sus robots. ¿Ves esto? Este es el segundo héroe más grande, directamente debajo de Almighty, habló al micrófono. Un héroe que solo se preocupa por sí mismo. Un héroe que atormenta a su propia familia por sus propias ambiciones. Un héroe que piensa en su trabajo como nada más que una competencia en la que necesita ser el mejor, continuó el adolescente de cabello verde. Dicho héroe fue golpeado ante él. Tu gran Almighty es solo un hombre frágil que le miente al mundo y Endeavor es un hombre que cruelmente destrozó a su propia familia solo para ser el mejor, luego extendió sus manos. ¿Son estos tus héroes? Miró hacia la cámara, preguntando a todos en el mundo qué pensaban de estos dos grandes hombres. Muy bien, chicos, basta, ordenó a los robots que se detuvieran y lo hicieron. Endeavor estaba apenas consciente tendido en un montón sangriento en el suelo. Ni un solo oficial de seguridad, periodista o funcionario intervino para ayudarlo. Todos, incluso el primer ministro, se quedaron allí parados y observaron. Tráemelo, Izuku vio a los titanes agarrar a Endeavor y arrastrar su cuerpo golpeado y magullado hasta el escenario. Cuando reprogramó los robots y envió este conjunto particular de modelos a esta ubicación, se aseguró de cargarlos con todos los datos que recopiló sobre el usuario de la llama. Su peculiaridad, movimientos, técnicas y estilo de lucha. El hombre no tenía ninguna posibilidad contra el intelecto de Midoriya. De rodillas, por favor, ordenó y, sin dudarlo, los titanes obligaron a Endeavor a arrodillarse mientras mantenía sus brazos bloqueados detrás de él. Tú, pequeño bastardo, siseó Endeavor cuando su visión dejó de nublarse. Por atacar a un funcionario del gobierno, así como por tu comportamiento atroz y el tratamiento deplorable de tu familia, te estoy sacando del sistema de héroes. Izuku le sonrió. No te saldrás con la tuya, gruñó el portador de la llama. El chico se inclinó y susurró para que nadie más que ellos dos escuchara esto. Ya lo he hecho. Izuku dio un paso atrás y extendió su mano cubierta por el guantelete. Considérate despedido. Se rió de su juego de palabras cuando la piedra del alma brilló en la palma de su mano. Luego, Izuku agarró a Endeavor por la cara con una sonrisa de satisfacción mientras las venas de color púrpura neón se extendían por la cabeza del héroe y luego por el resto de su cuerpo. Endeavor gritó y se retorció de dolor cuando la piedra hizo su trabajo. Unos momentos más tarde había terminado y las venas se retiraron. Izuku se quitó el guantelete y vio como las llamas que enmascaraban el rostro del héroe y envolvían su cuerpo se extinguían permanentemente. Hizo un gesto a los robots para que se llevaran al ex-héroe inconsciente. Civiles, oficiales, héroes y villanos, Izuku miró hacia la cámara nuevamente. Este es el comienzo de una nueva era, sonrió a la cámara, una cálida bienvenida esta vez. Este estaba dirigido hacia Almighty, quien sabía que tenía que estar viendo esto. Su sonrisa transmitió un mensaje al héroe número 1. Un mensaje sencillo. Solo 2 palabras simples. Yo gano.